decía, ahora, creo que la última semana de febrero o la primera de marzo, comenzamos un nuevo ciclo con los evangelios. Los primeros tres, Mateo, Marcos y Lucas. Luego, el otro ciclo, después de las 10 primeras semanas, va a ser Juan. Otras 10 semanas con Juan. Y luego, yo creo que ya pasado julio, agosto, por ahí, vamos a entrar en el libro de los Hechos. Pero le tenemos una buena noticia, que ese curso del libro de los Hechos no lo vamos a dar ahí, sino que lo vamos a dar de aquí. Estos sermones que comienzan hoy, fue la introducción la semana pasada, de aquí hasta junio, que vamos a recorrer todo el libro de los Hechos, va a ser como crédito para los de Eclesía. Entonces, vamos a abrir las inscripciones, usted se va a inscribir y para que usted tenga el crédito de esas 10 clases, tiene que ver todos los sermones, ya sea en vivo o grabados, que van a estar en la nube, y contestar todos estos, no sé si tenemos aquí, Gerardo, el QR. Los que saben de QR y pueden sacarle una foto, pueden bajar el documento, pero para ahorrarles trabajo, en este mismo momento, escuchen o vean sus celulares, ya les llegó el primer estudio del día de hoy. ¿Les llegó? Ah, qué rápido, somos modernos, ya les llegó. Ese son los apuntes y usted vaya a su casa esta semana, ya se sienta con un tecito, bueno, hace mucho calor, una coquita, en un lugar con sombra y empieza a leer el libro de los Hechos y empieza a responder esas preguntas que les acabo de mandar para que vaya al grupo en casa y pueda compartir lo que el Señor le ha hablado y pueda subrayar algunas cosas del sermón, y los que van a tomar crédito para el libro de los Hechos para avanzar en esa clase, sencillamente me van a estar mandando las respuestas, o seguramente voy a hacer un cuestionario por internet, lo que sea más fácil, y doble beneficio, ¿verdad? Estamos listos entonces para nuestro primer sermón, Hechos capítulo 1, y hoy día se titula el estudio y el sermón de hoy, Continúa la historia de Lucas. Estimado Teófilo, en mi primer libro escribí sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que fue llevado al cielo. Antes de irse dio órdenes por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. Después de morir, Jesús se les apareció a los apóstoles y pasó 40 días con ellos, dándoles muchas pruebas que estaba vivo y hablándoles del reino de Dios. Dejémoslo hasta ahí nomás, porque usted va a leer el resto del capítulo. Queremos comenzar con esta idea. En ese párrafo inicial del libro de los Hechos, se nos declara tácitamente que el libro de los Hechos es una continuación. ¿Continuación de qué? Lucas, que es el autor del libro de los Hechos, ya escribió, es como una serie de Netflix, ya hizo la primera temporada. ¿Cómo se llama la primera temporada? Evangelio según San Lucas. Ese libro se lo está dedicando al excelentísimo Teófilo. Y te voy a contar todas las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, y empieza a contar el Evangelio de Lucas. Lo termina y luego empieza con esta segunda temporada de Netflix. Continuará porque la gente se quedó como, ¿y ahora qué pasa? Bueno, aquí está la segunda. Pero ¿continuación de qué? La continuación de lo que el Señor siguió haciendo, aún muerto, crucificado, sepultado, pero luego sabemos que resucitó. El libro de los Hechos nos dice que ascendió, pero continúa. No es que se fue y que acabó la historia, continúa. ¿Y dónde continúa esta segunda parte? En el libro de los Hechos. Pero ¿te ha oído que se titula el libro de los Hechos de qué? De los apóstoles. ¿Cuántos apóstoles quedaron después del que se colgó? 11, ¿verdad? Pero luego eligieron al que faltaba. ¿Cómo se llamaba? Matías. Y quedaron los 12. Pero luego el Señor dijo, no quiero 12, quiero más. Y
¿Llamó a quién? A Pablo. Y ahí, entonces como el título está medio rimbombante, los hechos, los apóstoles. Quiero saber qué pasó con Tomás. No aparece Tomás. ¿Qué pasó con Mateo? No aparece la historia de Mateo. Solo las estrellas aquí son Pedro y Pablo. Así que son los hechos de algunos apóstoles. Por lo tanto, otros han dicho, bueno, el título no es adecuado, vamos a cambiarle y vamos a poner que son los hechos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todo lo que se ve en el libro de los Hechos, cómo el Espíritu Santo avanza al reino de Dios. Está bien, podría ser. No. Pongámonos de acuerdo que realmente si este es el segundo tomo, la primera parte es Lucas, el Evangelio de Lucas. Esta es la continuación de los hechos de Jesucristo. Yo tomé el libro de los Hechos con esta idea. Lo leí en la semana todo, completo, y dije, ¿dónde está la presencia de Jesús en el libro de los Hechos? Porque si usted lee, está como en los primeros 9 versículos. La presencia física de Jesús que habló con los apóstoles y luego se fue en una nube. Y decimos, Jesús se fue. Y no se fue. Se fue fuera del calcetín, pero está con nosotros. Sigue con nosotros. Y empecé y le di, y le di, y le di. Y fui subrayando y tengo en este momento 21, hay más, pero yo la resumí en 21 apariciones, presencias, influencias, intervenciones de Jesús en el libro de los Hechos. Si me tomo un minuto por cada una, me va a tomar como más de 21 minutos, así que vamos a ir rápido. Aquí está la primera presencia. Se aparece Jesús resucitado por 40 días. Capítulo 1, versículo 3 dice, después de morir Jesús se les apareció a los apóstoles y pasó 40 días con ellos dándole muchas pruebas de que estaba vivo y hablándoles del reino de Dios. Pruebas de que estaba vivo, porque los apóstoles y ustedes y nosotros nunca hemos visto a un resucitado comer pescado. Nunca hemos tocado el cuerpo de alguien que murió y que resucitó. Por lo tanto, los apóstoles estaban muy dudosos. Tomás, si yo no lo veo y no lo toco y no me meto el dedo en donde estaban los clavos, ni meto mi mano en la costilla, yo no creo. Y luego se le aparece el Señor y le dice, Tomasito, acarréate para acá, mete tu mano en mi costado, toca. Uno que no es resucitado o glorificado como él no lo puede hacer. Y al final el libro de Mateo dice que Jesús estaba en un monte en Galilea y los apóstoles lo adoraban, pero algunos dudaban. Por eso que el Señor dijo, 40 días mínimo tengo que estar con estos para convencerlos de mi resurrección, y luego dice que ascendió. Segunda presencia de Jesús es la ascensión al cielo. Versículo 9 del capítulo 1 dice, después de decir esto, Jesús fue llevado al cielo. ¿Lo vieron? Desapareció. Tercera, Jesús envía al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo bajó en el capítulo 2, que lo vamos a ver la próxima semana, creo. Baja el Espíritu Santo, desciende y ahí dice el capítulo 2, todos quedaron llenos del Espíritu Santo, empezaron a hablar en diferentes idiomas por el poder que les daba el Espíritu. Y usted me dirá, ya, pero ahí no está la presencia de Jesús. ¿Cómo no? ¿No se acuerdan que él dijo, yo me iré, pero enviaré al Consolador, el Espíritu de verdad, el cual el Padre, o sea que hay una mancuerna, el Padre y el Hijo enviarán al Espíritu Santo, el cual los guiará. Y les dijo, no se vayan de Jerusalén, quédense aquí hasta que sean investidos del Espíritu Santo. Ahí está Jesús enviando el Espíritu Santo. Cuarta, cuando Pedro empieza a predicar, se le señala por orden de Jesús cuál es la manera de salvarse. ¿Qué le dice Pedro en 2:38? Cambien su manera de pensar y de vivir y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Así les perdonará sus pecados y recibirán el Espíritu Santo como regalo. Y ese día 3,000 se bautizaron. ¿Por qué se bautizaron? Porque Jesús les mandó arrepentirse, confesar sus pecados, creer en Él y bautizarse en su nombre, y Él les iba a perdonar y a dar el Espíritu Santo. Ahí está Jesús. Quinta, sana a un paralítico. Usted me dirá, no, el que lo sanó fue Pedro y Juan.
que subieron a orar al templo y había un paralítico. Dijeron, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y el cojo se levantó y andó. Para la gloria de Dios. Bueno, entonces ahí le preguntan a ellos, ¿no? Les preguntan y los toman presos más encima porque hicieron un tremendo escándalo. Y dice él, frente a ustedes, a todos los sacerdotes y todos los judíos que estaban ahí asombrados, este hombre fue sanado por la fe, ¿en qué? En el poder de Jesús. Ustedes lo conocen y aquí lo pueden ver. Está completamente sano gracias a la fe que Jesús nos dio. Esto no es de nosotros, Jesús anda metido en este asunto. Sexta ocasión, Pedro predica, allá estamos en el capítulo 4, acerca de Jesús. Y miren lo que dice. Pues sepan ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre, este cojo, ¿no? Del capítulo 3, este cojo fue sanado por el poder de Jesucristo, a quienes ustedes crucificaron. ¿Ya? ¿Se acuerdan que cuando al Señor lo tenían en el patio de la casa del palacio del sumo sacerdote y estaba calentándose ahí porque hacía frío en la noche en una fogata y vino una muchachita y le dice, media mexicana, se me hace que tú eres de los seguidores del Señor? Ah, no, como yo no soy. Se va por otro lado. Después otro le dice, oye, tu acento es como de los galileos. No, yo no lo conozco a él. Por 3 veces que hizo, negó al Señor. Y cantó el gallo. Y el Señor, que estaba por ahí medio arrinconado, que lo estaban interrogando, dio vuelta la cara y miró a Pedro. Y Pedro miró a Jesús y salió para afuera y lloró amargamente la traición. Ese que andaba escondido debajo de la cama después de que Jesús fue sepultado, ese ahora, fíjense, le dice a esos mismos sacerdotes, usted y todo el pueblo sepan, dice que este hombre fue sanado por el poder de Jesús. ¿A quiénes? Ustedes crucificaron. Y alguno le habrá dicho, pero tú lo negaste, ¿verdad? Sí, pero ustedes lo crucificaron. No tengo miedo en decir que ustedes lo crucificaron, pero Dios lo levantó de la muerte. Este hombre estaba paralítico y ahora está completamente sano. ¿Gracias a quién? A Jesús. Séptima influencia, aparición, es donde se comunica que Él es nuestro líder y nuestro Salvador. O sea, no es que está allá en el cielo sentado a la diestra de Dios Padre y aquí estamos esperando. No, Él está aquí y está con nosotros. Y dice esto, capítulo 5, 31, dice Pedro, Dios le dio el gran honor de sentarse a su derecha, a la derecha del Padre, porque ha decidido que Jesús sea nuestro líder para hacer cambiar la manera de pensar y de vivir de Israel. Y Salvador, o sea, líder, nos dirige, pero también nos salva a Salvador para obtener el perdón de sus pecados. Sigue la historia. En el capítulo 7 viene la octava aparición del Señor. Toman preso a Esteban, uno de los diáconos de la iglesia, un hombre lleno de la presencia y del poder del Espíritu Santo. Y entonces a él se presenta delante del Sanedrín porque le hacen un juicio y él predica la historia de Israel y habla de Jesucristo. Y cuando les habló de Jesucristo, le entró una rabia, una ira tan grande que lo sacaron de la ciudad, lo llevaron afuera de los muros de la ciudad y lo empezaron a apedrear. Y antes de morir, Esteban dice, miren, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. O sea que Jesús sigue interviniendo, apareciéndose. Después de eso viene la historia de otro diácono. Esteban era un diácono, Felipe era otro diácono, y este Felipe, después que matan a Esteban, salen, porque yo no me voy a quedar aquí para que me maten a mí también. Esa era otra característica de los cristianos primitivos. No se ofrecían para que los mataran. No decían, yo soy cristiano, máteme. No, se escondían. ¿Ya? Viajaban, cambiaban de ciudad, se iban a otra ciudad y ellos decían, yo me podría presentar para que me maten, pero una prueba de que Dios me eligió a mí para morir no es que me presente, sino que me esconda. Y si me encuentran, no voy a negar la fe en el Señor y ahí me pueden matar. Eso pasó mucho en los primeros siglos. Felipe salió, Felipe es que se va a predicar a Samaria. Y dice aquí, en el capítulo 8, versículo 12, Felipe le anunció al pueblo las buenas noticias del reino de Dios y del poder de Jesucristo. Tanto hombres como mujeres le creyeron a Felipe y fueron bautizados. Jesús seguía convirtiendo a la gente en otras, porque acuérdense que dijo, serán mis testigos en Jerusalén, Judea, y Felipe ahora está en Samaria. Vamos a la número 10.
Felipe ahí andaba predicando y de repente dice el 8:26, un ángel del Señor le habló a Felipe. Bueno, uno dice, pero ese no era el Señor. Ya, pero el Señor delega autoridad a ángeles, a mensajeros de él. Dice, anda y habla con Felipe y dale esta instrucción. Prepárate para ir al sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza, el camino que cruza el desierto. Y eso hizo Felipe. Y ahí ustedes saben la historia cuando le predicó al ministro de Hacienda de la reina de Candace, era el nombre de la reina de Etiopía. Pero luego sigamos avanzando, no me puedo detener en eso, pero vamos a avanzar. Capítulo 9, versículo 5. En el desierto, ustedes saben que un gran resplandor y Saulo cayó al suelo. Y entonces, porque la voz que le había dicho, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Medio atontado en el calor del desierto y con el resplandor este grande. Y dice aquí Hechos 9:5. La voz le contestó, soy Jesús a quien tú persigues. Otra vez Jesús interviniendo. En la 12ª ocasión, Jesús va y habla a Ananías, que era un discípulo que vivía en Damasco. Acuérdense que le dio instrucciones a Saulo, ándate a Damasco. En Damasco había un seguidor llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión, fíjense que 5 versículos antes, el Señor le habla a Saulo con una voz. Y ahora, 5 versículos después, le habla a un discípulo por medio de una visión. Se va viendo la variedad, va viendo usted la variedad de las comunicaciones del Señor. Y el Señor le dijo en una visión, Ananías. Y él le respondió, aquí estoy, Señor. Y le dio las instrucciones que tenía que hacer con este Saulo, ¿verdad? Que estaba ciego ahí esperando que lo visitara. Volvemos con Pedro, la 13ª vez de las apariciones del Señor está en el 9:34, donde Pedro sana a un paralítico. Y Pedro le dijo, tenía nombre el paralítico, se llamaba Eneas. Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y tiende tu cama. Inmediatamente Eneas se levantó. Pedro no se pone a hablar un sermón o a elucubrar o que las buenas vibras y el espíritu y él viene. No, Jesucristo te sana. Interviene Jesús y lo sana. Vamos a la 14. Aquí le da instrucciones a Pedro. Cuando Pedro estaba en una ciudad llamada Jope y tenía hambre, y no había el almuerzo hecho, así que le dice, ya te vamos a preparar el almuerzo, y se ponen a preparar el almuerzo, y él se va a la terraza y se pone a orar, y le subió el olorcito de la carne asada para arriba, así, ¿no? De los porotitos, no sé qué estaban cocinando, y entra en trance, y en el trance ve una sábana que baja del cielo, por los 4 costados se la baja y se la presentan, y él mira y había animales de todo tipo, y dice aquí el versículo, capítulo 10, 13. Entonces una voz le dijo, Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro miró y dijo, no, dice, no, porque todos los animales que estaban ahí eran inmundos según la ley de Moisés. Ya, entonces, después vamos a hablar de eso, ¿ok? Ahora, si usted se pregunta cosas, cálmese. Ya vamos a llegar a esos capítulos. Por ahora, lo que estamos enfatizando es que Jesús sigue apareciéndose, interviniendo con voces, con visiones, con sueños. La 15, el Señor ayuda a su pueblo. Porque dice el capítulo 11, versículo 21, el Señor los ayudaba, muchos creyeron y decidieron seguir al Señor. No era que ayudaba a Esteban, a Felipe, a Pedro, a Saulo, a Ananías. No. ¿A quién? A todo el pueblo. Número 16. Meten a Pedro ya por segunda vez a la cárcel. Y estando en la cárcel, al otro día el rey Herodes creo que lo iba a citar para juzgarlo y seguramente lo iban a crucificar como Jesús, o lo iban a apedrear como a Esteban, o le iban a cortar la cabeza como a Santiago. Algo iba a pasar. Y ahí estaba el pobre en la cárcel, y dice aquí la historia que viene un ángel del Señor. Y pasó todas las puertas de la cárcel porque la tenían en la última celda, y le habla y dice, y lo despierta, lo menea, ¿no? Porque estaba acostado durmiendo, era de noche, y le dice, sígueme. Y se va el ángel
Y Pedro detrás pasa la primera, la segunda, la tercera puerta, salen a la calle, doblan, está oscuro Jerusalén y de repente, ya cuando estaba afuera, el ángel desapareció. Y Pedro se vio libre y fue a la casa donde estaban los discípulos y golpeó la puerta. Y estaban los discípulos adentro orando y sale una muchachita llamada Rode, Rode. Pero no abrió la puerta, abrió la ventanita, esa puerta, y lo ve y le hace así. Y él, ábreme chiquilla, apúrate. Y ella cerró la ventanita y fue a decirle, parece que está Pedro allá afuera. No puede ser, debe ser el ángel de Pedro. Parece que todos tenemos un ángel, ¿no? Según dice, no, debe ser el ángel de Pedro. Y el otro golpeando, ábrame la puerta, Vilma. Y entonces viene y le abre la puerta. Y era él. 12:11. Pedro entendió lo que había pasado y pensó, ahora sé que el Señor me envió de verdad a su ángel. Él me salvó de Herodes. El pueblo judío pensó que me iba a ir mal, pero el Señor me salvó. Y luego en el capítulo 12, versículo 17, le dice a los discípulos, él les indicó que se callaran porque me imagino que estaban muy alborotados. Pedro, Pedro, y lo abrazaban y no puede ser posible. Y otro diciendo, aleluya, gloria a Dios, cállense que van a escuchar los vecinos. Y le dice, shh. Y luego les explicó a todos cómo, no dice el ángel me sacó, él dice cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Número 17. Y aquí vamos a decir que ahora Jesús le da dirección a Pablo. Él ya era un misionero. Andaba por allá, por Turquía, predicando. Y en el capítulo 16, versículo 7, dice, esto lo escribe Lucas, cuando llegaron a la frontera de Misia, trataron de entrar a la región de Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no los dejó. O sea que el Señor interviene. El otro día me gustó mucho lo que dijo Héctor, ¿no? Que cuando hablamos de las puertas que se cierran y las puertas que se abren, ¿verdad? Uno dice, que se me cerró esta puerta. No es que las cosas se cierran y se abren así. El Señor muchas veces nos guía por puertas abiertas, nos hace pasar y luego nos lleva y se nos cierra una puerta y nos deprimimos. No, dice el Señor, no, búscale por otro lado. Aquí es exactamente. Ahora lo curioso, que fíjense que el versículo dice, es la primera y única vez en la Biblia que al Espíritu Santo se le dice el Espíritu de Jesús. El Espíritu de Jesús no lo dejó. En la número 18, cuando Jesús libera a una muchacha, en el capítulo 16 llegaron a Filipos y fue a un río a orar con unas mujeres judías, porque en esa ciudad no había sinagoga, sino que había nomás un grupo en casa, un grupo en la playa, en la orilla del río. Ahí oraban, pero cada vez que iba Pablo con sus acompañantes a orar al río, esta muchacha divina, que era esclava y tenía un espíritu de adivinación, llegaba y decía, he aquí los mensajeros del Dios Altísimo que les han traído a ustedes el mensaje de salvación. Y a nosotros nos gustaría, ¿verdad? A mí me encantaría cuando yo llegara aquí a la cumbre, pasar una muchacha poseída y le dijera a todos los vecinos, ahí va el pastor de la cumbre y él predica el evangelio de salvación, vayan para allá. Yo estaría encantado. Pero Pablo se enojó porque le estorbaba. Pablo no soportó más y entonces se dio vuelta y le dijo al espíritu, o sea, no le dijo a la muchacha, porque la muchacha tenía un espíritu y le dice al espíritu, por el poder de Jesucristo te ordeno que salgas de ella, y de inmediato el espíritu salió de ella. ¿Por medio de qué poder? Por el poder de Jesucristo. Otra vez Jesucristo expulsando demonios y liberando. La historia es otra muy bonita, así que les aconsejo que no falten por ahí por mayo, les vamos a contar esa historia. Ahora vamos a la 19. Pablo sufrió mucho en Filipo, lo metieron a la cárcel, lo azotaron, después se fue a Berea, en Berea lo escucharon algunos y después se fue a Atenas, y cuando estaba en Atenas había una indiferencia total, puros filósofos, pura gente acomodada, puros ricos, y él dio un discurso en el Areópago, no le hicieron caso, y siguió de viaje para el sur y se fue a Corinto. Y a Corinto llegó deprimido, solo y deprimido. ¿Alguna vez usted ha estado solo y deprimido? ¿Para qué les cuento mis pellejerías, verdad? Pero Pablo llegó solo y ahí estaba en la casa. ¿Y cuál era la labor de Pablo? Predicar el evangelio.
y si les predico, y si se enojan otra vez los judíos, y si me apedrean como me han apedreado, y si me escupen, y si me llevan allá y estaba con esas dudas. Y mire lo que pasó. Y póngase bien atento, porque estas tres últimas ocasiones que vamos a hablar de Pablo y de la intervención de Jesucristo son tres veces, y son las tres últimas veces que Jesús interviene, aparece en el libro de los Hechos, y las tres últimas veces son para dar ánimo. Eso es lo que más me impacta del libro, dar ánimo. Y recién estábamos cantando una canción preciosa, no sé si me la pueden buscar, esa que dice, oh corazón, encuentra valor. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión, no tengas miedo, sigue hablándole a la gente y no te calles, porque yo estoy contigo. Amén. Yo estoy contigo. Es como que yo creo que esta la hizo Pablo, digamos que la hizo Pablo. Esa noche que yo estaba en Corinto todo deprimido, el Señor se me apareció y me dice, oh corazón, encuentra valor, recuerda los días de sus maravillas y presta atención. Así que Pablo se levantó y dijo, me pongo a predicar, y fundó la iglesia en Corinto. Una iglesia media, bueno, tenía de todo, ¿verdad? Tenía de todo. Lean nomás las cartas, hablaban en lenguas, profetizaban, sanaban, etcétera. Tomaban la cena media desordenada, pero eran, mire, si usted quiere animarse como iglesia, lea Corinto y diga, Señor, nosotros no somos así. Qué bueno que no somos así. Porque se dividían, bueno, ya no sigo más. De eso lo vamos a ver después. Pero este es el primer ánimo. Luego, la 20ª vez, capítulo 23, versículo 11. Pablo ya hizo toda su gira, 3 viajes misioneros, pasaron varios años y llega a Jerusalén y lo toman preso los mismos judíos en Jerusalén. Y ahí está preso, capítulo 23, versículo 11, y dice Lucas, a la noche siguiente el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, sé valiente, Pablito, sé valiente. Tú has dado testimonio acerca de mí en Jerusalén y tendrás que ir también a Roma a hacer lo mismo. Así que allá vas a llegar, sé valiente. Pon la canción otra vez y pon esa parte que dice, Dios, tú eres fiel, fiel hasta el final. Nunca fallarás. En la tempestad sé que sigue siendo fiel. Bueno, ahora vamos a la tempestad. La última vez que el Señor se le aparece a Pablo, la número 21, capítulo 27, versículo 23, pudo lograr subirse a un barco después de 2 años creo que estuvieron, que lo entrevistaban, que esto, que lo otro, que anda con los judíos, que al final dijo, no, yo con los judíos no vuelvo. Yo soy ciudadano romano y si me van a juzgar, yo soy inocente. Pero yo no permito que ustedes me manden con los judíos, porque ellos me tienen bronca, me van a matar. Y y ustedes insisten, y yo soy ciudadano romano, apelo al César. Pasaje gratis. Acuérdense que Jesús le dijo, tienes que ir a predicar ¿a dónde? A Roma. Señor, pero a Roma no tengo plata ni para hacer cantar a un ciego, no tengo nada. Dijo, ¿cómo? Necesito pasaje y ando con unos amigos. Andaba Lucas con él también. Y, ¿cómo llego allá? Tú no te pongas nervioso. Apelo a César, barco gratis, comida gratis, soldados protegiéndolo, y empezó a ir de un puerto a otro y de repente los agarró una tormenta, casi se murieron. Es el final del libro de los Hechos. Pero en una de esas noches, Pablo dice, anoche Dios, a quien pertenezco y sirvo, envió un ángel, otra vez, ya el Señor mandando ángeles, que me dijo, Pablo, no tengas miedo, vas a presentarte ante el emperador, Dios salvará tu vida y la de todos los que navegan contigo. En la tempestad sé que sigues siendo fiel. Entonces así termina el libro de los Hechos, cuando Pablo llegaron a una isla llamada Malta, y se calmó la tempestad, el Señor los salvó, tomaron otro barco a Siracusa,
y después a otro puertecito cruzaron de Sicilia a la bota de Italia, y después cerca de Nápoles se bajó, lo esperaban algunos hermanos cristianos y caminó de allí por la vía Apia hasta que llegó a Roma. Y estando en Roma, termina el libro de los Hechos y uno se queda así como, ¿y ahora qué? Y ahí se quedó Pablo en una casa arrendada, que la arrendaron, y dice así, mira, termina, él, Pablo, ¿verdad?, anunciaba el reino de Dios y enseñaba acerca de Jesucristo, lo hacía abiertamente y sin que nadie se lo impidiera. Ya, pero ¿y lo mataron o no lo mataron? ¿Y lo metieron preso o fue libre? ¿Pudo ir a España porque quería ir o no fue? Y todas esas preguntas quedan en el aire y termina el libro de los Hechos en el capítulo 28. Tiene un final incompleto porque Jesús sigue activo, sigue haciendo cosas y sigue haciendo lo mismo, porque Hebreo dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces el Señor, hoy la iglesia está viviendo el capítulo 29 del libro de los Hechos. Este es el resumen. Y también vuelvo a la canción, ¿no? Decido creer que no es el final. Bueno, veré la promesa, tu gracia y tu fuerza me acompañarán, pues tú eres fiel hasta el final. Iglesia de Cristo, Nueva Esperanza, decide creer. El año 24 no fue un año bueno en número, en asistencia, en desánimo, en enfermedad, se murió gente, muchas cosas. Dramas familiares, personales, dramas de salud, pero usted y yo tenemos que decir, decido creer que no es el final. ¿Por qué no es el final? Porque el Señor es siempre fiel. Y al final, ¿y si lo pierdo todo? No perdiste nada, pues si lo material es material, la salud pasa, pero y si lo pierdo todo, tengo a Cristo, tú nunca cambiarás. Este es el resumen del libro en cuanto a Jesús. Jesús, y es ahora nosotros, aplicación a nosotros, capítulo 29 de la iglesia. Jesús a nosotros nos envía el Espíritu, nos salva, nos sana, nos guía como líder y salvador, se nos aparece en sueños y en visiones. Alguno dirá, ¿es verdad eso? Porque otros le van a decir, no, usted tiene que leer la pura Biblia, el Señor le va a hablar por la pura Biblia, por este libro. Entonces, si estamos en el capítulo 29, de hecho, el Señor me puede hablar en sueños. ¿Le ha hablado a alguno de ustedes, Señor, en sueños? El otro día estábamos hablando eso en el grupo en casa, ¿no? Y preguntando, a ver, ¿usted ha escuchado la voz de Dios? Algunos dicen, bueno, audible no, pero hay más de algunos que dicen, sí, yo escuché la voz de Dios. Yo personalmente, ahora yo, Fernando Soto, yo escuché la voz de Dios. Y lloré a moco tendido más de media hora, porque nunca me había pasado. Y a algunos de ustedes les ha pasado lo mismo, ha escuchado la voz de Dios. O no ha escuchado la voz audible, pero un impacto de un pensamiento, o un sueño, o una indicación, una impresión, a lo mejor no es voz, ni ve, ni nada, pero es una impresión fuerte de hacer algo, o de no hacer algo, o de ir a alguna parte, o de no ir a alguna parte. ¿Qué es lo que es eso? Ese Jesús interviniendo, dando dirección de diversas maneras, por sueños, por visiones. Nos habla por libros, nos habla por la voz del pastor muchas veces, generalmente, y yo diría, todos los domingos nos habla el Señor, ¿verdad? Por la voz del que se para aquí. Entonces el Señor nos salva, nos guía, nos sana, se nos aparece en sueños, en visiones, nos habla, nos da instrucciones el Señor. Entonces, si alguno de ustedes está diciendo, oh, qué bonito lo que dice Fernando, pero a mí nunca me ha pasado, ¡que le pase! ¡Que le pase! Hágale empeño para que le pase. Ya, pero ¿cómo será que el Señor me va a dar instrucción? ¡Ora al Señor! ¡Uy, qué lindo! Señor, eso que dice Fernando, a mí me encantaría que tú me... Porque mira, estoy en este problema, Señor, no sé qué hacer. Ora, dile, Señor, dame una solución. El Señor te la va a dar. Y tú vas a llegar aquí a contar el testimonio. Estaba tan afligida, tan angustiada, no sabía qué hacer. Y miren,
El Señor, yo no sé cómo, pero me puso esta persona, me puso este mensaje, o soñé. Entonces, ese es el ánimo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Nos ayuda, nos libera de la cárcel. No es solo la cárcel física. ¿Cuántos de ustedes en este momento están con deudas? ¿Cuántos de ustedes tienen la tarjeta que ya la tienen que cortar porque ya no van a pasar pura vergüenza cuando van al supermercado? Ay, pero si yo tenía saldo. Nada de saldo si tú le debes al banco. Y no hayan cómo salir de la cárcel de la cárcel de la deuda. Esa es una cárcel. El Señor lo puede hacer porque lo ha hecho. Cárceles espirituales, cárceles emocionales, cárceles de relaciones tóxicas. El Señor lo puede hacer hoy. Nos libera de malos espíritus, como liberó a esa muchacha que andaba adivinando. Nos libera de malos espíritus. Nos anima cuando estamos con miedo, como Pablo en Corinto. Nos anima el Señor. Nos anima cuando estamos presos física o emocionalmente. Y por último, nos anima cuando estamos en tormenta. Entonces, ¿en qué estamos? En eso, capítulo 29, que el Señor siga obrando. Esta es la tercera parte, la tercera temporada de Netflix, aquí en la iglesia. La primera, Lucas, el Evangelio, la segunda, Hechos, y la tercera ya lleva más de 2000 años, pero el Señor sigue interviniendo, obrando a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, a través de la iglesia, a través de tu mamá, de tu papá, de alguien. Siempre Dios va a usar algo para bendecirte. Así que la semana pasada creo que se aprendieron una palabra griega. ¿Cómo se llama esta palabra? Apocatástasis. Ahí está. A ver. Porque Pedro dijo, capítulo 3, versículo 21, él debe quedarse en el cielo hasta el momento en que se vuelvan a poner en orden todas las cosas. Entonces, usted dice, eso contradice todo tu sermón. ¿Por qué? Porque tú dices que está aquí. Bueno, acuérdese del calcetín, pues. ¿Ah? Omnipresente, sigue presente. Está allá y está aquí, puede estar donde quiera. Y se mete en el calcetín y sale el calcetín y se mete por abajo el calcetín, por adentro, por la papa, por la costura, por donde sea, se mete. Porque eso es lo que vimos en el sermón. Pero en ese proceso, dice Pedro, es necesario que el cielo lo retenga. Y busqué unas cuantas otras versiones. Por ejemplo, la nueva versión internacional, la Reina Valera, también dice, aquí está, hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas. Dios, a través de Jesucristo, va a restaurar todas las cosas al origen, donde no habrá muerte, ni dolor, ni pecado, ni enfermedad, ni pellejerías, ni mortificaciones. Ya. Y luego, otra versión, hasta que Dios vuelva a hacer nuevas todas las cosas. Esa es la traducción del lenguaje actual. Y la última, hasta que llegue el momento en que todo sea restaurado. Y nosotros como iglesia estamos en ese momento, restaurando, ayudándole al Señor, escuchándole, teniendo dirección. Y este es el ánimo para nuestra congregación. Y aquí voy a contar el chiste. Había una hermana que invitaba a una vecina a la iglesia. Vamos a la cumbre, vecina, vamos, mire que allá está bonito y allá usted va a conocer. No, dice que yo tengo unas gallinas y no puedo dejar a las gallinas solas porque me las roban o no sé. Pero ¿cómo? Las gallinas le van a impedir ir a la iglesia. Pero que es difícil. Pero vamos a la iglesia. Y así hasta que le dijo, mire, yo le voy a decir una cosa. El Señor está con sus gallinas. El Señor le va a cuidar sus gallinitas. Así que vamos a la iglesia. ¿Está segura? Sí, el Señor está con sus gallinas. Ya voy a ir. Y llega a la cumbre. Y estamos aquí en el culto y de repente yo digo, el Señor está con nosotros. Y la hermana, ¡ay! Mis gallinas se quedaron solas y partió y se fue para allá. Cálmense. Ya. Bueno, hermanos, el Señor está con nosotros. Y con tus gallinas también. Y con tu familia, y con tu casa, y con tu trabajo, y con tus necesidades.
y con tus hijos, y con tus nietos, y con tus bisnietos. El Señor está en todas partes. Y estamos trabajando en esta iglesia para dar a conocer a nuestro bendito líder y Salvador Jesucristo.